Corrientazo al bolsillo. Gran revuelo ha ocasionado la propuesta del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio de energía para el estrato 3 y bajarlo para los estratos 1 y 2. Así por lo menos está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que traza la ruta y las metas de la administración de Iván Duque y que está en estudio en este momento en el Congreso de la República. ¿Qué impacto tendrá esta medida? ¿Qué pretende el gobierno? Vamos a echar lápiz con el economista Jorge Iván González, catedrático de las Universidades Nacional, el Externado de Colombia. Profesor, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí con un tema tan sensible y sobre todo para que nos ilustre y nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Explíquenos un poco cuál es la propuesta del gobierno, cómo funciona el cobro del servicio de energía. Sí, normalmente lo que se ha hecho hasta ahora es que en las tarifas de servicios públicos los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidio y el estrato 5 y 6 paga un poco más que el costo medio del servicio. El estrato 4 se considera un estrato neutro. Ellos pagan realmente lo que cuesta el servicio. El estrato 4 paga lo que cuesta el servicio. Entonces los estratos 1 ahora están pagando el 60% de subsidio, es decir, una tarifa del 60% menos, y el estrato 3 paga 15% menos. Sí, sí, de los estratos 5 y 6 están pagando 20% más. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Estos excedentes deberían financiar estos subsidios. Lo que tenemos ahora es que estos excedentes, como los estratos 5 y 6 son tan pequeños, el excedente no alcanza para financiar el subsidio. Entonces hay unos déficits permanentes y un poco lo que quiere el gobierno al tratar de reducir los subsidios para los estratos 1 y 2 y eliminar el subsidio para el estrato 3 es tratar de reducir un poco el déficit porque efectivamente los subsidios no se pueden financiar con los estratos 5 y 6. No alcanza, según esas cuentas. Porque es que el estrato 2 y 3 está agrupando a la mayoría de la población. En Bogotá, por ejemplo, el estrato 2 y 3 tiene al 72% de la población. 7 de cada 10 pobladores de Bogotá son de esos estratos, más o menos. 2 y 3 porque la gente no se deja subir el estrato. Entonces usted queda en el estrato 2. La estratificación empezó en Colombia en 1983. Nadie se deja subir el estrato. Claro. Entonces se va acumulando la gente en los estratos. Ya vamos a analizar ese punto de la estratificación, pero la propuesta del gobierno es bajar el subsidio del 60% al 50% en el estrato 1, bajar el subsidio del 50% al 40% en el estrato 2 y eliminar el del estrato 3. El del estrato 3. Veamos aquí una factura. La verdad es que yo hice una convocatoria por las redes sociales a muchos colombianos para que me enviaran facturas de estrato 3. Me llegaron muchísimas. Yo cogí una más o menos que representa como el promedio. En el país hay unas zonas que pagan más debido a la temperatura y demás, como en la costa Caribe. Pero esta, por ejemplo, es de Bogotá, paga en el estrato 3 108.000 pesos, 109.000. Sin el subsidio, ¿cuánto se calcula podría quedar pagando? Podría quedar pagando 120.000 pesos más o menos. 120.000 pesos. A eso le subiría más o menos unos 12.000 pesos. ¿Y qué es lo que está pasando en la última encuesta que hizo el DANE en el 2016-2017? Sí. Lo que se observa es que la gente está pagando cada vez más en vivienda y servicios públicos. Sí, tiene usted razón, porque yo investigué y mire, según el mismo DANE, cifras oficiales del gobierno, del Estado, dice que si hubo algo que presionó la inflación, fueron los incrementos y los costos de los servicios públicos domiciliarios en un 4.51%. Y el Banco de la República se queja frecuentemente de que este tipo de precios no los puede controlar. El banco diferencia los precios que dependen de la política monetaria y unos precios que el banco dice yo no los puedo manejar porque dependen de otras decisiones de política económica. Este es uno de los precios que el Banco de la República no puede controlar y que están impactando en la inflación y además en las capacidades de consumo de las familias, porque esto va afectando la capacidad adquisitiva y reduce el consumo de las familias en otros bienes que son fundamentales, alimentación, educación, salud, etc. De acuerdo, sí, se paga mucho en servicios públicos domiciliarios y naturalmente se deja de comprar otro tipo de cosas. Aquí está la participación de nuestros televidentes. En Twitter, Andrés Currea dice: es increíble en un país donde hay serias dificultades económicas, impuestos altos sin la retribución o beneficio y falta de empleo, retiren un alivio al estrato 3.
Y la reforma tributaria, hay que recordarlo a los televidentes, favoreció muchísimo a las empresas. Las exenciones, por ejemplo, por compra de activos fueron altísimas. Entonces lo que sí vemos es una presión sobre los grupos medios de la población. Los grupos medios aumentan la tributación, aumentan el pago de tarifas y con el argumento de la generación de empleo y la capitalización se reduce los impuestos a las grandes empresas y se la subsidia a los ricos. Claro, pero digamos que vamos a analizar los argumentos del gobierno para tener un poco equilibrio en la presentación de la información. Dice el gobierno que como la reforma tributaria o la ley de financiamiento no suplió todas las necesidades que se requerían para cumplir estos compromisos, pues en este caso por eso se busca esta alternativa de eliminar estos subsidios. Ese es uno de los argumentos. ¿Tiene validez? Efectivamente el subsidio es alto, 700.000 millones para el estrato 3. Sí. Y como yo le decía ahora, Juan Diego, sí, como el grupo de personas de los estratos 5 y 6 es tan poquito, esos excedentes no alcanzan a compensar todos los subsidios. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene unas dificultades fiscales y entonces está tratando de reducirlas, no por un aumento de los impuestos, porque eso ya no lo vimos, sino tratando de disminuir este tipo de subsidios, este tipo de apoyos a los grupos medios de la población. Veamos además participación de nuestros televidentes a través de Twitter. María Jorrocha dice, ¿y los estratos altos disminuye el costo de pago o se mantiene estables? En este caso, en la propuesta del plan de desarrollo... Se mantiene estable. Se mantiene lo mismo, ¿no? Se mantiene estable y no hay una propuesta de aumento de tarifas para estratos 5 y 6. Se mantiene en el 20%, ¿no? De más, que es lo que pagan los estratos 5 y 6 en este caso. El 85% Ese es el tema que yo le mencionaba ahora. Tenemos, la estratificación ya es muy mala, la estratificación es un instrumento muy malo para señalar quiénes son las personas. Que fue creado en 1983, ¿no? Nos regimos todavía porque en ese momento había una crisis de las empresas públicas y fue una medida válida, razonable, pero ya es una medida que no permite diferenciar. La estratificación no diferencia bien quién tiene plata, quién no tiene plata, quién tiene capacidad de pago y quién no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ciudades como Bogotá? Una acumulación de personas en los estratos 2 y 3, que es el 72% de los hogares. Entonces, claro, todo mundo está en estratos 1, 2 y 3, menos en 4, 5 y 6. Muchos, según le entiendo, usted me corregirá, según le entiendo, muchos están en esos estratos 1, 2 y 3, pero realmente deberían estar en un estrato superior. Claro, habría que, como no sabemos la capacidad de pago, porque el estrato lo único que determina son las condiciones de la vivienda, Colombia tiene que avanzar muchísimo más para entender qué es lo que pasa en el interior del hogar, porque sencillamente por la vivienda usted no sabe qué es lo que está pasando con una familia. Una familia puede tener una casa de 20 años relativamente buena, de un buen estrato, 4 o 5, pero al interior de la familia usted puede tener unas dificultades económicas enormes. Eso no lo capta el estrato. Dice el gobierno que con esto se busca aumentar la cobertura del servicio y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha contemplado también la idea de fomentar un cambio en los electrodomésticos, porque dice la población tiene pues unos electrodomésticos muy viejos y eso genera mayor consumo de energía. Sí, yo creo que no hay ninguna relación entre el cambio de electrodomésticos y el subsidio. Pero si uno se pregunta, si le suben a los servicios, ¿cómo va a comprar electrodomésticos? Porque la capacidad, además, obviamente, electrodomésticos modernos economizan un poquitico más de energía, pero no hay ninguna relación. Y como le decía, para las familias de los grupos medios de la población, estratos 3, 4, va siendo, y 2, va siendo mucho más duro cada vez el pago de tarifas y impuestos. Lo que contempla también sobre este tema, el plan de desarrollo presentado por el Gobierno Nacional es eliminar la estratificación, que usted ya lo mencionaba. Yo creo que eso es clave. Yo creo que Colombia tiene que pasar a otra forma de captar qué es lo que está pasando realmente con una familia. Me imagino usted una familia en una casa buena, pero si perdieron el empleo, si tienen alguno de los miembros enfermos, etcétera, eso es un drama, pero en la estratificación sigue apareciendo como una familia de buenos recursos. Veamos otro trino de nuestros televidentes. Dice, los argumentos para el desmonte son absurdos. Las personas de estratos 3 ganan de 1 a 2 salarios. Una persona con un salario mínimo o compra comida o paga arriendo y servicios. Si eso es con subsidio, imagínese sin subsidio. Sí, yo estoy perfectamente de acuerdo.
Y lo que le decía, en la última encuesta de ingresos y gastos del DANE, el peso que va teniendo el arriendo y los servicios públicos y en general el pago de vivienda va siendo mucho más alto. Porque otra cosa que no estamos considerando aquí es el aumento del valor del suelo en las ciudades grandes y en las ciudades intermedias. Es impresionante la forma como está subiendo el precio del suelo en las grandes ciudades y aún en las ciudades intermedias. Entonces, evidentemente, eso es un costo adicional para las familias. Bueno, pues, y uno de los puntos que tal vez me parece tiene cierto sentido, usted me dirá, eso sí, es lo que ha llamado el gobierno el Sisbén 4, que busca depurar todas esas bases de datos, sí, porque hay mucho colado que no se merece. El Sisbén 4, ¿por qué se llama 4? Porque es la cuarta versión del Sisbén. Desde que comenzó el Sisbén se ha ido mejorando la metodología. Esta metodología nueva, que apenas se está empezando a aplicar, lo que busca es acercarse un poquitico más a las condiciones de vida de los hogares. O sea, el ideal para mí, el ideal sería que todos hiciéramos una declaración de renta, unos para pagar impuestos y otros para recibir subsidios. Si todos hiciéramos una declaración de renta, si en Colombia hubiera una declaración de renta universal, pues usted podría saber quién debe pagar y quién debe recibir subsidios. Pero mientras tanto, el Sisbén 4, ¿qué es lo que trata de hacer? Mirar un poco cuáles son las condiciones de vida de los hogares, cuál es la capacidad de pago. Ahora, el problema que tiene el Sisbén 4 o cualquier metodología de estas es que no es universal. Entonces se hace en algunos barrios y se hace por demanda. Cuando alguien dice estoy mal clasificado, pues le hacen el Sisbén. Pues profesor, muchísimas gracias por acompañarme a esta hora de la mañana aquí a echar lápiz. Seguramente los televidentes tendrán en este momento un mejor panorama sobre este polémico tema que apenas empieza a discutirse y a debatirse en el Congreso de la República. Somos tendencia en este momento en Twitter, numeral Energía sin subsidios.